Hola hermanos, hoy vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 19 del 3 al 12. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, este pasaje Jesús nos sigue enseñando y bueno, es un pasaje durísimo más en esta cultura donde vivimos, donde todo es relativo. Yo tengo una verdad y cada uno tiene una verdad. Y acá Jesús nos habla del matrimonio, que es un sacramento muy hermoso, en el cual la iglesia fue avanzando, decía Benedicto, el Papa Benedicto, no hay matrimonios, casi la mayoría de los matrimonios, el 90% de los matrimonios son nulos. ¿Por qué son nulos? Porque realmente no hay una preparación. Y esto lo tenemos que aceptar. Aquellos que tuvimos novia o tuvimos con una pareja, no nos preparamos para este sacramento que es para toda la vida. Como se prepara capaz un cura, una monja. Tienen tantos años de discernimiento para que cuando dicen el sí, es un sí seguro, es un sí maduro. Nosotros prometer algo por nuestras propias fuerzas que sea hasta nuestra muerte y es algo imposible, porque nosotros somos frágiles. Ahora en la gracia de Dios, en el amor de Dios, mirándolo a Él, todo es posible. Pero acá no voy a ahondar en el matrimonio, la problemática si hay un documento hermoso que hace el Papa Francisco, Amor y Leticia, que habla mucho sobre los separados, sobre el matrimonio. La iglesia acompaña, se habla, hoy es un tema no blanco o negro, hay un discernimiento donde caminar juntos nos ayuda a todos a poder seguir en esta iglesia y ver cómo podemos trabajar cada uno de nosotros en el ámbito que nos toca y seguir, ¿sí? En esta misma iglesia trabajando sin ser excluidos, sin ser, ¿sí?, rechazados. Pero Dios acá nos enseña que a veces por la dureza del corazón hacemos muchas veces lo que hacemos y ponemos leyes y tratamos de justificar y podemos hacer un montón de cosas, pero por esta dureza del corazón. Dice Jesús, en el principio no era así. Lo que Dios tenía soñado para cada uno de nosotros es otra cosa. El tema es que el hombre en su debilidad, en su fragilidad, en su egoísmo, soberbia, vanidad, y empezamos con todos los pecados, termina haciendo lo que hace. Entonces necesita justificarse, necesita romper ese sueño de Dios. Pero Dios no soñó esto. Por eso, cuando
se vive realmente el amor, como va a decir San Pablo y lo va a explicar muy bien lo que es el amor. Es paciente, servicial, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Cuando realmente el amor se vive de esa forma, de cara a Dios, el sacramento del matrimonio, el sacramento del sacerdocio, no son imposibles. Porque es el sueño de Dios, con la gracia de Dios, donde Dios está en medio nuestro. Podemos llegar. El tema es que, ¿por qué hablo del sacerdocio y el matrimonio? Porque en la primera parte del Evangelio, Jesús habla del matrimonio, donde querían justificarse y querían separarse. Es fácil separarse. El tema es la preparación. Si me tengo que casar con esta persona o no para toda la vida. Porque todos los que vienen a casarse dicen, sí, yo quiero, para toda la vida. Y no hay ningún revólver que le ponen a cual. Ahora pasan 2 años, 3, y vienen las tormentas, los hijos, los problemas económicos y ya se acabó todo. Y en vez de seguir luchando, en vez de seguir construyendo, en vez de seguir diciéndonos sí, claudicamos. Y después termina con 3 posiciones de por qué las personas no se casan. Donde yo me encuentro con millones de personas que todavía siguen diciendo por qué no se casan los curas. Y no es un problema de casarse. Acá lo dice muy bien Jesús. Algunos nacen impotentes por naturaleza. Otros son eunucos o son impotentes por obra del hombre. Esto se hacía mucho cuando había que cuidar una reina, una princesa. Se le daba un eunuco que la asistiera, ¿sí? Le cortaban la parte, ¿sí?, sexual para que no tuviera problemas de relaciones sexuales con la princesa ni con la reina. Y el tercer grupo es por elección, por el reino de los cielos. Y esos son los sacerdotes. No se casan, pero no porque lo ofrecen, sabiendo que el corazón está completamente entregado a Dios, no fraccionado a una persona, a un hijo, sino solo a Dios. Y ese corazón también tiene que ser lo mismo que el matrimonio, entregado a una sola persona. Cada uno, tanto el sacerdote como aquel que elige a la persona amada para estar toda la vida, renuncia a las demás personas, renuncia a las demás cosas. En el principio eso es lo que soñó Dios, con un discernimiento, con un camino. Y en la gracia de Dios se puede. El tema es que hoy vivimos, como decía un gran sabio, hoy descartamos las cosas, se rompen y las tiramos. En la época donde se luchaba, donde se peleaba, lo que se rompía se arreglaba. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.